Pueden tomar su lugar. Por favor, abran sus Biblias y al libro de Lucas, capítulo 3, vamos a estar en el versículo 1 al 6. Si han estado con nosotros, hemos estado caminando a través de Lucas y capítulo 1 y 2 en los últimos meses. Y claro, esos capítulos se enfocan en el nacimiento de Jesús y también en el nacimiento de Juan el Bautista. Ya estamos yendo muy profundo y caminando bien despacio a través de esos capítulos. Y en los últimos semanas podemos ver un poco de la niñez de Jesús y hemos visto todos los testimonios de que Jesús es el Mesías del capítulo 1 al 2, las diferentes voces, los ángeles, que Jesús mismo dio su voz a esto. Él entendió que Él era el Hijo de Dios también. Entonces, todo eso ha sido una historia del ministerio de Jesús. Ahora el capítulo 3 ha pasado el tiempo, 18 años han pasado desde la historia de Jesús en el templo y nos deja, Jesús está avanzando en estatura y sabiduría y favor delante de los hombres. Entonces, por 30 años, Juan y Jesús no han estado en el radar, pero eso va a cambiar. Y vamos a comenzar primero el ministerio de Juan, pero darles toda la sección. Vamos a estar en Lucas 3, 1 vamos a leer hasta el versículo 20. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio, Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondió, les dijo: el que tiene 2 túnicas, de él que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel.
Este es el ministerio de Juan, un resumen de todo su ministerio. Vas a acordar del contexto de que por 30 años Jesús y Juan vivieron vidas calladas, escondidas. De Lucas 1:8, y que escribió del niño que crecía en espíritu y murió en una región desolada. Él se quedó en Nazaret, un pueblo que no se conocía, y ser cuidado por sus hijos en el versículo 51. Y eso siendo el caso, nomás unas pocas personas conocían de Juan y de Jesús. María, José, Zacarías, Elizabeth, y Simeón y Ana, y también los magos y algunos pastores. De ese grupo, muchos de ellos ya tenían muy avanzada la edad, que después de 18 años, algunos de ellos posiblemente ya fallecieron. Es 3 décadas de silencio, de preparación. Y ahora, de repente, tenemos una voz de que clama en el desierto, quebrando el silencio de que ha sido 400 años de silencio profético, y esa voz es la de Juan el Bautista. Ahora, para alinear todo eso, políticamente está muy desordenado, está bajo, los judíos están bajo el reino romano, y espiritualmente aún está peor, la nación está muy legalista, la religión no es sincera delante del Señor. Son sacerdotes corruptos que están aquí, Anás y Caifás, y en el reino de David y la tierra prometida no se ve. La Jeremías 31 y Ezequiel 31, la esperanza de un nuevo corazón parece enterrada, pero a través de todos esos siglos oscuros, el pueblo de Dios ha esperado un remanente que estaba esperando a la promesa del Mesías. Y eso viene en Malaquías 4:2 en el Antiguo Testamento. Más a vosotros los que teméis mi nombre, al remanente, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La palabra aquí es en referencia que el Hijo de justicia, Él saldrá y vendrá, y el efecto de su ministerio va a haber una salvación. El Evangelio vendrá, sí, saltaréis de gozo como efecto del ministerio del Mesías. Ahora, el contexto de esa profecía es como en el tiempo de Juan, es muy oscuro y de mucha maldad. Malaquías está diciendo al remanente, los que confían en el nombre de Dios esperarán, aunque ahorita en las circunstancias se puede parecer que Dios no está actuando. Y Lucas hace referencia a esta profecía y la hermosura del Señor, en la que el sol se levantará de lo alto, brillará sobre los que están en las tinieblas, de dirigir nuestros pies a la paz. Y podemos ver de que viene este sol, que el Evangelio va a venir. Y esa profecía habla de una gran tinieblas, pero el Hijo, el Mesías, va a alumbrar en el mundo una vez más. Y esperaron el pueblo de Dios, el que iba a anunciar. Y en Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Va a venir un hombre que va a preparar el camino para el
sol para el Dios. En Lucas 1:76 dice, y tú, niño de Zacarías, al niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y eso es algo muy poderoso. Zacarías está tomando la profecía del Antiguo Testamento y aplicándolo a su hijo cuando es un bebé. Y la pregunta ¿es verdad? Porque no sé de usted, pero podemos tomar uno de tus hijos aquí y le vas a profetizar esto sobre su vida. Y si lo mandarás al desierto, no sé si va a ser Juan el Bautista, pero nada en contra de sus hijos. Pero no es que lo puedes decir y va a pasar. Y esa es la pregunta. ¿Esto es verdad? ¿Es esto verdad? Lo que está así y lo que Lucas está haciendo es que Dios está alineando todas las profecías para mostrarnos que Juan es el que viene antes del Mesías y el Mesías, Cristo, va a venir a la escena y la profecía de Malaquías se hará verdad. Entonces Lucas nos va a mostrar el ministerio de Juan el Bautista para ver el plan de Dios venir a la luz como ha sido profetizado. Y vamos a ver tres aspectos del ministerio de Juan el Bautista, de cómo Dios lo usó para preparar el camino. También vamos a notar y qué hizo Juan tan especial. Él fue llamado por Jesús el profeta más grande de todo el tiempo. Entonces vamos a verlo en el contexto del ministerio por el punto número 1. El contexto del ministerio de Juan. No voy a leer los versículos 1 y 2 otra vez, pero te vas a acordar que cuando leí, habían muchos nombres que al haberlos escuchado que son difíciles de pronunciar, entonces yo tengo no creo que me ayudó mucho. Lucas le encanta poner todos los detalles, y especialmente en una sección nueva. Entonces nos da estas 5 gentiles, 2 judías, del líder más alto y al más bajo, de Poncio Pilato, Herodes y Felipe, y luego 2 sacerdotes, Anás y Caifás. Entonces, nos está poniendo en la historia. Hizo lo mismo en Lucas capítulo 2 con el nacimiento de Jesús, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Por qué quiere que sabemos eso? Es que es un evento histórico. Este es el tiempo en que pasó. Entonces, haciendo algo similar. Y no solamente en la historia lo está poniendo aquí, pero estos nombres van a ser conocidos de cómo iba a ser este tiempo en la historia. Y varias razones de que esto es importante. Una, establece una credibilidad histórica. Lucas a menudo ha considerado las historias para dar una cuenta oradora y hizo una investigación cuidadosa y eruditos bíblicos notan que eso es lo que ha hecho Lucas. Ha dado nombres verdaderos que se pueden verificar como gobernantes durante el ministerio de Juan. Hay un debate aquí en que cuando estos gobernantes empezaron, cuando empezaron su reino, algunos en el 26 o en el 29, y eso depende de cuándo empiezas el reinado de Tiberio, si empezó con la muerte de Augusto o empezó a gobernar como corregente con Augusto en el 29. Esas cosas que no necesariamente saber, pero hay muchas personas que debaten. Yo personalmente, yo creo que él empezó en el año 26 DC, pero esto es para decir que no es un cuento de niños, sino que es una historia verdadera y que ha sido corroborada con la historia.
Y eso es una foto de Israel que es oprimida, con gobernadores que eran como títeres, y las personas de Israel no querían a los romanos. Y él escribe de que notemos primero que tan malo era el tiempo, porque hay un nombre en la lista de Lucas que no es famoso por alguna maldad. Todos esos hombres eran conocidos por ser malvados. Esos son una lista de malvados. Estaban reinando de una maldad, o se han dado a ser como malvados. Lucas dice que ese fue el tiempo en que Juan empezó a predicar. Era como el tiempo del nacimiento de Jesús. Eran tiempos políticos muy oscuros, y estos gobernantes reinaban en las regiones donde Jesús iba a predicar. Pero no solamente el contexto del ministerio de Juan, pero también el ministerio de Jesús. En Galilea, Herodes, el Piloto, el Pilate. Entonces sabemos eso a través del ministerio de Jesús, pero en el ministerio de Jesús Él está haciendo dos, y estos van a venir cara a cara contra estos gobernantes. ¿Y por qué es eso importante? Eso lo ponen en el contexto histórico. También enfatiza la soberanía de Dios sobre la historia. Dios es soberano. No sería un tiempo donde tú escogerías a empezar el ministerio de Juan, el ministerio de hijo, pero aquí fue cuando Dios planeó exactamente cuando mandara a su hijo, que Él es soberano, que Él va a usar a estos hombres, no importando el tiempo de la historia. Y si tú lo veas de todos los nombres que han mencionado, ¿quién es Juan el Bautista? Yo sé de Tiberio, yo sé de Poncio Pilato, yo los conozco a todos y esos son muy importantes. Pero tú vas a tu hijo, hey, ¿conoces algo de Tiberio? No saben nada. ¿Conoces a Juan el Bautista? Juan el Bautista es conocido, y eso es porque Dios es soberano sobre la historia. También es conocido porque Él dobló su rodilla a Jesucristo. Una imagen de cómo iba a ser para nosotros, que no vamos a ser conocidos en nuestro contexto histórico, pero vamos a ser conocidos en la eternidad. Dios es soberano sobre la historia del mundo. Y también otras cosas para mencionar aquí, de qué tan cuidadoso es Lucas de Anás y Caifás. Son referidos en el singular, en su sumo sacerdote. No son los sumos sacerdotes, son porque uno y no dos. Posiblemente él es alguien como nuestro presidente, ya que serviste siempre son referidos como presidente. Es posiblemente de cómo son pronunciados. Los romanos removieron a Anás, que a lo mejor era mucho poder que tenía, y ahora pusieron a Caifás como el sumo sacerdote. Pero Lucas apunta que son los dos detrás de las escenas, que Anás es el que está haciendo las movidas, y lo vemos en el juzgamiento de Jesús. Y Lucas apunta a estos detalles. Y otro hombre que era muy bien conocido en ese tiempo, pero no para nosotros, el tetrarca no de Abilene, Texas, pero de Abilene en ese tiempo. Se descubrió que ese hombre reinó antes de Juan. Los edictos, mira, Lucas lo tuvo mal. Él no era gobernante durante el tiempo de Juan el Bautista, pero se descubrió más que hubo otro hombre con el mismo nombre que gobernó durante el tiempo de Juan.
posiblemente el hijo, un descendiente del primero. Y todo eso para decir, si escuchas de estos eruditos de que algo no se alinea, espera y algo va a ser encontrado que va a comprobar que la Biblia es correcta. Y sí, porque es posiblemente que hay evidencia que se desgasta esta evidencia, espera, y un día vas a estar en el cielo y vas a ver que todas las cosas se alinean exactamente como deberían de ser. Entonces, dos cosas que Lucas graba que son verdades. Rapiditamente vamos a hablar de la palabra palabra. Y en la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, logos y rima. La palabra logos se refiere más al la palabra de Dios, de todas las versiones. Pero aquí esa palabra se usa, la palabra rema, que no implica que Dios le reveló las escrituras para que la escribiera, sino que Dios le reveló su llamado y le dio una palabra específica para decir. Y eso también lo vemos en el ministerio. Ese lenguaje del llamado divino sería obvio para cualquiera que esté familiarizado con el Antiguo Testamento. Y la palabra de Dios vino a Juan. Y fue lo mismo que se usó en los profetas del Antiguo Testamento. Lucas está diciendo que ese es un profeta. Jeremías 1:1, las palabras de Jeremías hizo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron a Anatol, en tierra de Benjamín. La palabra de Jehová vino. Ezequiel 1:2, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes vino la palabra de Dios, sacerdote Ezequiel. Osea 1, la palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías. Joel 1, la palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Vino la palabra de Jehová a Jonás. Palabra de Jehová vino a Miqueas, Miqueas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Entonces, cuando ellos, en el tiempo de Lucas, cuando ellos escucharon que la palabra de Dios vino a Juan, ellos sabían que él era un profeta y Dios lo había llamado al ministerio. Estaba resaltando el ministerio de Juan, estaba resaltando que es profeta y está cumpliendo esas profecías. Lucas escribe que es un tiempo muy específico que vino en el desierto. Él quiere que sabemos que ese es el contexto del ministerio de Juan. Eso es versículo 1 y 2. Y eso va a poner lo principal de Juan, que él es una voz en el desierto. Tiene un mensaje específico que no solamente es importante para su día, pero es importante para todos los días, porque prepara el camino para el Hijo de Dios, prepara el corazón. Entonces, el segundo punto del contexto, vamos al mensaje del ministerio de Juan. Punto número 2, el mensaje del ministerio de Juan. Y acá, para resumir, podemos ver un poquito más de lo que Juan predicaba, pero en el versículo 3 leemos, y Jesús y Juan, la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Un versículo nomás, un mensaje muy simple. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Qué significa eso? 3 palabras: bautismo, arrepentimiento y perdón. Eso va a ser lo que va a resaltar el mensaje de Juan. Nota dónde está Juan. Él está en la región del Jordán. El río Jordán. Eso no es Jerusalén, con su pompa de su templo, las bulliciosas calles de Galilea. Este es el desierto, la voz que está hablando en el desierto. Es una frontera agreste, indómita de la civilización. Y él va mandando, ¿por qué empieza su ministerio ahí, en el desierto? No es accidente.
Él está llamando su generación a que pasen por encima, que pasen el Jordán otra vez. ¿Y cómo? A través del bautismo. Él está proclamando algo de donde ellos están espiritualmente y de qué es su necesidad. De que tiene que ir de rebelión a reconciliación, de muerte a vida. Esto es profético. En su mensaje, tres cosas que predicó: bautismo, arrepentimiento y perdón. El primer bautismo es que ese no es el bautismo que nosotros conocemos hoy. Es diferente. Hoy somos bautizados a obedecer los mandatos de Jesucristo. Es como una ilustración de lo que nos pasa, que pues, somos sepultados con Jesús y somos resucitados a una nueva vida. Esa es una imagen, una foto de lo que pasa. Pero eso es lo que eso no está pasando en Juan. Y en Hechos, no puse el versículo, lo voy a referir. Y vienen y preguntan, ¿este es un bautismo nuevo que tienen? Sabemos el bautismo de Juan, pero ¿qué es este nuevo bautismo al Espíritu Santo? Pero este es un bautismo diferente. Más es como un rito de preparación a enseñar a las personas a limpiar y a prepararse para el venir del Mesías. Una preparación para el perdón que iba a venir a través de Jesucristo. Ahora, la palabra bautismo significa algo. No me gusta decirle eso a los presbiterianos, pero Juan nos sacó un poquito de agua y ponerle agua sobre, él los puso bajo el agua. Y porque la palabra bautismo literalmente que es te pones dentro de. Juan necesitaba agua, mucha agua. Y es lo que estaba haciendo. Estaba poniendo completamente bajo el agua. Y era la imagen que está significando una limpieza completa. El bautismo. Y otra cosa, eso no es algo que hacían los judíos. El bautismo era los gentiles lo hacían, que ahora estaban proclamando que que Jehová es el Dios verdadero. Y ellos serían bautizados al judaísmo porque ellos tenían que ser limpiados de sus prácticas antiguas. Era un compromiso nuevo, una vida nueva. Pero el bautismo de Juan era los judíos, eran de todos, eran soldados que venían, todos venían a Juan, pero su ministerio era a los judíos. Entonces, de entender que Juan ofendía. Él les decía, tú crees que estás bien delante de Dios, pero tú no estás mejor que los gentiles. Tú tienes la palabra de Dios, pero no conoces a Dios. Tú estás en el desierto. Tienes que entrar a las aguas de bautismo, así como ellos, y ser limpiados y prepararse para la venida del Mesías. Su mensaje era ofensivo a los judíos y también a los romanos. ¿Para qué los estaba preparando? Para un rey venidero, porque no era algo que los gobernantes esperaban con anticipación. Ahora, el arrepentimiento, metanoia en el griego, significa un cambio total de mentalidad, un cambio radical. Eso era un mandato a los romanos de una vuelta completa. El arrepentimiento sí es un cambio externo, pero el arrepentimiento es toda la persona, la mente, el cuerpo, las emociones, todo se cambia. Es lo que significa arrepentimiento. Pues comienza con esta idea de un cambio de mente, porque si cambias tu mente de quién Jesús es, de quién Dios es, de la palabra de Dios, tú sabes que tu vida va a cambiar. Tus emociones, ellas van a cambiar. Es un cambio total. No es de sentirte mal o llorar. Puede incluir llorar. Y para muchos incluye eso, pero también tienes que saber que hay muchos que han llorado, pero no fue un arrepentimiento sincero.
No son lo externo, pero comienza con el corazón. Este es un corazón que deja el pecado, se aferra a Dios. Thomas Watson en su libro La doctrina del arrepentimiento da 6 marcas de arrepentimiento verdadero. El primero es la visión del pecado. ¿Qué significa? Tienes que reconocer el propio pecado. Eso implica una conciencia intelectual de la presencia del pecado y su ofensa contra Dios. Puedes ver, tienes que ver tu pecado por lo que es. También debes tener un dolor por el pecado, sentir remordimiento o dolor por el pecado. Como David está en remordimiento del pecado que has cometido delante de Dios. Es una respuesta emocional, una tristeza piadosa que refleja un corazón conmovido por el peso del pecado. Porque en ti solamente delante de ti el pecado, como dice David. El tercero, una confesión del pecado. Admitir y reconocer verbalmente el propio pecado ante Dios. Y a veces delante de otros. Y no con excusas. Yo soy un pecador. Un acto de transparencia. También, número 4, vergüenza por el pecado. Sentir una vergüenza o humillación a causa del pecado. Esto, lo feo que es el pecado, una convicción personal de indignidad ante la santidad de Dios. Todo eso también lleva al número 5, un odio al pecado, desarrollar una profunda aversión. Y antes lo hacías sin sentirte mal, pero ahorita hay una repugnancia por el pecado. Tienes una profunda aversión por el pecado. Eso va más allá de un arrepentimiento de que me siento mal. Llega un rechazo activo del pecado como enemigo. Y el número 6 es te alejas del pecado. Lo ves, lo confiesas, te sientes vergüenza, lo odias y eso te lleva a una vuelta de 180 grados y decides abandonar el pecado y volverte hacia Dios. Eso no es de un pecado a otro pecado, esto es dar todos tus pecados a Dios para el perdón de Dios. Y la ayuda de Dios que nos ayuda a caminar y nos regenera a través del Espíritu Santo. El arrepentimiento se debe de entender. Pablo resalta esto del arrepentimiento verdadero en 2 Corintios 7:8, cuando está escribiendo su carta a los Corintios, porque dice que porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Yo creo que la primera carta trajo este arrepentimiento, pero no duró. Y ahora se regocija en el versículo 7:9. Porque ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, eso mismo que hayáis sido contristados según Dios, que solicitó, produjo en vosotros qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todo habéis mostrado limpios en el asunto. Un arrepentimiento verdadero es obvio porque hay un cambio completo en toda tu vida. De esto es el ministerio de Juan. De eso se trata. Lo que Lucas nos está diciendo es que Juan no estaba jugando. No estaba para hacer un poco con muchos amigos y que lo gozaran. Él estaba diciendo la verdad, si ofendía o no.
porque él amaba las personas y él amaba a Dios. Él predicaba como Jesús bajo la autoridad de la palabra de Dios que vino a él, de ir a la convicción verdadera que iba a tener un corazón sincero de devoción a Dios. Su evangelio no era un evangelio suave, no era algo fácil de creer, era un verdadero evangelio. No era una fórmula, haz esto y se salvó, di esto y se salvó. Dar tu corazón completamente a Dios, reconoce tu pecado y voltea a Él. Nada corto de eso. Es un evangelio que iba al corazón. Pero una nota rápida, porque de que a lo mejor esta es una obra, el arrepentimiento, es un legalismo que tengo que voltear, que esa es una obra. Pero la pregunta es que no es legalismo o no es una salvación de obras de decirle que se arrepientan. Esa es la verdad, la realidad, porque el arrepentimiento verdadero viene a través de él, del creer. Cuando dices que tienes que poner su fe en Cristo, Santiago dice que pon tu fe en Jesucristo y continúa en el pecado. ¿Has creído sinceramente? Los demonios creen y temblan. Él dice, cree en Dios y muestra tu fruto en que se mantengas en eso, que es el arrepentimiento, donde esté tu vida. Limpia la carretera, saca la tierra dura, haz el trabajo fuerte y da tu vida completamente a Dios. No es legalismo. Eso es una fe verdadera y su resultado. El arrepentimiento no es una obra. Eso es lo que pasa cuando Dios hace una obra en el corazón. En Hechos 5:27 dice, cuando Pedro y sus apóstoles, hablando de Cristo, cuando los trajeron, lo presentaron en el concilio y nos mandamos, y ahora habéis llenado. Dios ha Hechos 11:18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Otra manera de hacer es que Dios ha dado fe a los gentiles que lleva arrepentimiento para vida. Arrepentimiento y fe van juntos. El arrepentimiento no es una obra. Si te has arrepentido es porque Dios te ha dado la fe, te ha dado la habilidad de arrepentirse. El Espíritu Santo ha traído convicción de tu pecado, porque el Espíritu Santo te ha traído en un lugar donde puedes confesar que eres pecado delante de un Dios santo. Es porque el Espíritu Santo te ha dejado de sentir remordimiento de tu pecado y de odiar tu pecado y también de voltear a Cristo como la solución para tu pecado. Eso es una dádiva que Dios nos da. Entonces, los que creen en Dios continúen en su pecado, absolutamente no. ¿Van a continuar a pecar? Claro que va a haber pecado en nuestras vidas, pero siempre va a haber la marca de arrepentimiento, porque va a haber un arrepentimiento continuo. Cuando sucede el pecado, confesamos el pecado, seguimos siguiendo a Cristo por la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón. Este es el ministerio principal de Juan. Una palabra más. Ese es un bautismo que lleva al arrepentimiento, y el perdonar es una gran palabra. Es liberar a alguien, es liberarlo de una obligación, atadura, liberar algo, y así nuestros pecados son liberados. El bautismo en él, solamente Cristo lo puede hacer, pero el arrepentimiento puede notar el pecado y da la necesidad de Cristo para el perdón de pecados. El arrepentimiento reconoce el pecado y luego confía en Cristo para recibir perdón. En otras palabras, Juan
no estaba predicando un evangelio suave o intelectual de que puedan sentir que son perdonados y cuando no son. Él estaba predicando el evangelio verdadero que estaba alineando el camino para un arrepentimiento y perdón real. Y el punto número 3, la profecía del ministerio de Juan, versículos 4 al 6, las palabras de Isaías, nos dice Lucas. Eso es lo que describe el ministerio de Juan. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Si tienes una Legacy Standard Bible, estas palabras van a estar en mayúsculas porque son palabras de una profecía de Isaías 40, 3 al 5. Entonces Lucas resalta que Juan es el cumplimiento de la profecía en Isaías. Y la ilustración en Isaías son montañas que se traen, carreteras que no están derechas, son hechas derechas. Él está mostrando que viene alguien antes del Mesías a preparar el camino, el trabajo duro del arrepentimiento. Juan venía a preparar a Israel para su rey, el Mesías, Jesús. Y esa preparación hay que hacerla hoy. Necesitamos hombres y mujeres que vayan y preparen el camino para Cristo. ¿Y cómo preparamos el camino para Cristo? Confrontas el pecado con amor, con autoridad. Déjales saber que están viviendo en rebelión en contra de Dios. Que ahorita mismo, si no voltean a Cristo, no hay esperanza. Déjales ver que necesitan ahora que vean su pecado. Predica sin pedir permiso de que esas palabras, el Evangelio, y que el Espíritu Santo prepare la tierra para la semilla. Las primeras palabras de Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos son el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En otras palabras, bienaventurados aquellos que reconocen pobres de espíritu y como resultado comienzan a llorar y a clamar por el consuelo de Dios. Debes de ver tu pecado. Y nota esto. Me encanta eso. Juan es describido como la voz del que clama en el desierto. ¿Qué es importante de Juan? Es una voz, un mensaje. No es Juan el Bautista. En ese sentido, no es más especial que cualquiera uno de nosotros. Lo que importa de Juan es el mensaje del Evangelio que estaba proclamando. Y todos nosotros tenemos una voz para ser usada. Y tiene que ser hablada con autoridad y en alta voz y con amor y compasión y con un propósito singular. Tú sabes qué tan simple el mensaje de Juan es. De tantas cosas que podemos proclamar, pero eso es lo que debemos proclamar. Bautismo para el arrepentimiento, para el perdón de pecados. Necesitas ser bautizado, de poner en la muerte el entierro y la resurrección de Jesucristo. Es un mensaje simple del Evangelio. Nomás somos voces clamando en el desierto. Spurgeon, en uno de sus sermones, El problema de la era, escribe: queridos amigos, no se imaginen que Dios bendecirá solo a un predicador, a una sola denominación. Él bendice a algunos predicadores más que a otros porque Él es soberano. No son ustedes los que importan, es el mensaje. Nunca olvidaré un día cuando mi querido abuelo vivía, cuando iba a predicarle un sermón en su iglesia. Había una gran multitud y no llegué porque el tren se retrasó. Por lo tanto, el venerable hombre comenzó a predicar en mi lugar. Iba muy avanzado en su sermón
cuando aparecí en la puerta. Y entonces mirándome dijo, todos han venido a escuchar a mi querido nieto. Y por lo tanto me detendré para que puedan escucharlo. Él puede predicar el evangelio mejor que yo, pero no puede predicar un evangelio mejor. ¿Puedes tú, Charles? Mi respuesta desde el pasillo fue, no puedo predicar el evangelio mejor, pero si pudiera, no sería un mejor evangelio. No más una voz en el viento. Tú tienes el mismo evangelio que Juan tenía, el mismo evangelio que el apóstol Pedro tenía, el mismo evangelio que tenía Spurgeon. La pregunta es, ¿tu voz va a clamar que vas a poner todo en la línea para ese mensaje que puede cambiar los corazones de los hombres? A lo mejor ves lo político de que Juan iba a alzar un ejército y va a entrar en la política, pero no. Juan tenía este mensaje simple. Eres pecador, necesitas la gracia de Dios y necesitas la gracia de Dios. Tienes que reconocer esto, sé bautizado, humíllate y camina diferente como resultado de tu creencia en Jesucristo. Él fue mandado a preparar el camino. La pregunta que tengo para ti es, ¿ha sido tu corazón sinceramente humillado delante de Dios con convicción de tu pecado, de que clamas a Él, de que tu vida ha sido completamente cambiada? Esto es algo de reconocer ahorita, no más tarde. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y yo pido que des arrepentimiento, un arrepentimiento que lleva a una vida eterna. Señor, gracias por el ministerio de Juan, por su humildad en apuntar al Hijo como el único que puede traer salvación a tu pueblo. Ese fue el mensaje de Juan. Con muchas exhortaciones proclamó el Evangelio a tu pueblo. Era para que todos pudieran ver la salvación de Dios. Padre, oro que aquellos que hemos visto esa salvación, de que te alabemos en este momento, que sabiendo que tú eres el que abriste nuestros ojos, pero los que no han visto a tu Hijo, que primero, Señor, los humilles a ver su pecado y que ellos puedan tener vergüenza de su pecado, que rompas el corazón duro y de que no hay otro lugar de ir sino a tu Hijo Jesucristo. Y en ese momento que ellos sepan todo el gozo y la paz y la fortaleza y el consuelo que viene solamente de tu Hijo. Y como iglesia estemos enfocados en este mensaje central, que la salvación es solamente en Cristo Jesús. Y que Él llama a todo hombre en todo lugar que se arrepientan y crean en el Evangelio.